Buenas tardes, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, profesor. Ya, muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que ya habíamos visto en, en el semestre anterior sobre la elaboración de proyectos. Ya habíamos revisado incluso el semestre anterior algunos documentos sobre cómo desarrollar algunos proyectos, sobre todo aquellos que iban orientados a la producción, porque en eso es en lo que nos basamos. Y para ello, seguramente ustedes también se habrán dado cuenta que la última actividad, o bueno, la última práctica calificada que se les había dejado a nivel de grupo, que era sobre comentar o argumentar algunos vídeos y también algún material que se les había encomendado, era sobre proyectos, justo era sobre proyectos. Y varios de los grupos me habían reenviado sus trabajos en limpio, por así decirlo, y ya habían sacado sus propias conclusiones. Así que el día de hoy vamos a continuar un poco revisando un poco esa parte, además de, de complementar con un poco de la información que ustedes ya han visto el semestre anterior, pero seguramente necesitará darle una ojeada más, darles algunas indicaciones adicionales. Hasta aquí se ha entendido lo que les he mencionado. Sí, Hola. profesor. Ok. ¿Todos los grupos están completos o hay alguno que esté incompleto en este momento? Hola. Mi grupo está completo, profesor. Ya. Ok. ¿Tú eres Sarita o eres Faustino? No, Germán, Stephanie. Perdón. Stephanie. Ya, claro, sí, cierto. Stephanie Germán. A ver, vamos a ver. Todavía no los he grabado a cada uno. En la memoria, ¿quiénes son sus grupos? A ver, Stephanie es con Daniela, con John y con Julio. ¿Julio está presente? No, profesor, Julio se retiró y entonces Brigitte es con nosotros, Ramírez. Ya, ok, correcto. Brigitte. Brigitte Ramírez. Ya. El otro grupo era el grupo de Lozano, Castillo, Soles y Bolaños. A ver, está. Sí, están todos. Genial. Muy bien. Muy bien, están todos. A ver. Los trabajos de la práctica, a ver, eran, bueno, era la 3, era la 3, claro, era la 3. Los trabajos de la práctica 3, que eran sobre argumentar sobre los enlaces que les había enviado, por grupo será posible que lo puedan proyectar, por favor, para revisar algunas cosas. Los grupos de Stephanie y también de, de Lozano. Sí, profesor, ahora mi compañera va a compartir pantalla. Ok, muchas gracias.
Profesor, visualiza la pantalla. Todavía no. Ahora está compartiéndose algo, pero ya se cortó. Ah, ya, profesor, está cargando un momento, por favor. Ya. Profesor, ahora se visualiza. Sí. Ok. Ya. Las ideas principales, ¿cuáles son? ¿Será posible que lo puedan verbalizar, por favor? Que lo puedan explicar. Porque veo que está... Profesor, el primer enlace que nos envió, como ve y como podrán haber visto los demás, es ¿cómo se dice? Es una información bien extensa. Entonces, lo que se ha tratado de hacer ahí, como son subtemas, conceptos importantes de lo que es el proyecto productivo, que nos habla sobre las características, tipos de ejemplos, se ha tratado de sacar una idea principal de cada subtema. Entonces, eso es lo que hemos plasmado ahí. Sí, en todo caso es muy extenso, pues sería solamente de que nos habla sobre el proyecto productivo, lo cual lo que busca nos dice que es conseguir ganancias y nos habla sobre las características que tiene sobre equipo de trabajo, delegación, organización, buena comunicación, un seguimiento de tareas. También nos habla sobre sus tipos, según la complejidad, según la fuente de capital, según el contenido del proyecto. Ya. Claro, no sé si se acuerdan cuando les comenté que las ideas principales no necesariamente tenían que ser tan extensas, porque la idea era que cada uno de ustedes leyera la información o en todo caso hacer un video que lo pueda observar, que pueda escuchar y pueda absorber o rescatar aquello que le haya parecido más saltante, aquello que le haya parecido mucho más importante y para que no se evidencie una duplicidad en cuanto a la percepción de cada uno de ustedes, puedan hablar entre ustedes, puedan consensuar y establecer algunas ideas que puedan ser diferentes entre sí, porque si uno habla acerca de las ganancias y el otro también habla de ganancias, entonces, ¿dónde queda la diversidad? No sé si me dejo entender o no me dejé entender en ese momento. Hola. De todas maneras,
se agradece el esfuerzo que le han puesto. Así que ese es parte del enlace 1, eso es bastante. A ver, el enlace 2, puedes bajar un poquito más. Baja, baja. Que son proyectos productivos. ¿Puedes seguir? ¿Puedes continuar, por favor, para ver cuánto es la extensión de de las ideas? Ah, ya, bueno, es un poco más corto. Ya. El enlace 3, que es un proyecto. Ah, ya. Bueno, ahí ya es muchísimo más escueto. Ya. El, el enlace 4. Y había un enlace 5, si mal no recuerdo. Mira, por ejemplo, en el enlace 5 solamente tienes dos ideas. ¿Eso quiere decir que solamente dos personas lo han revisado? Hola, ¿me escuchan? A ver, creo que ya ha hablado Flavia. Leti, creo que tú también ya has hablado algo más. ¿O quieres dar alguna Sí, opinión profesor. adicional? Ya, a ver. Elmer, ¿me escuchas? Sí, profesor, ¿me van a escuchar? Sí, sí te escucho. ¿Alguna opinión acerca de lo que estoy mencionando? Hay una interferencia, hay un ruido de tu lado, Elmer. ¿Ahora me van a escuchar mejor o sigue la misma interferencia? Ahora te escucho mejor. Ya. Lo que estaba comentando que nos ha tocado hacer con mi grupo sobre sacar unas ideas de los enlaces que nos había enviado de videos y uno era de los textos. Son sobre los proyectos. Nos dice que en los proyectos nos busca planificar un conjunto de acciones que esto nos lleva para conseguir algo determinado a un cierto tiempo, de acá a un año, 5 años, hasta 10 años, porque los proyectos no tienen un tiempo, como dice, no se puede medir un tiempo corto ni tampoco un tiempo largo, tiene un tiempo determinado de un proyecto. También de los tipos de proyectos que se puede encontrar con proyectos de investigación, proyectos industriales y otros tipos más de proyectos que hemos podido averiguar en los enlaces que nos ha tocado, que hemos podido visualizar, que nos dejó en la práctica, que hemos realizado con mi grupo. Ya, ok, gracias, Elmer. Lozano, Anayeli. Sí, profesor. Anayeli, una consulta. Tengo una curiosidad sobre el enlace del video 5 porque solamente encuentro dos argumentos. Sí, bueno, profesor, el enlace del video 5 es un video corto, apenas de 1 minuto. Ujú. Entonces, lo encontramos, como es un video corto, decidimos sacar solamente dos ideas principales, lo que nos pareció más importante. Ya, correcto. Ok, muchas gracias, Anayeli. Bueno, de todas maneras, jóvenes, gracias por compartir. Ya pueden dejar de compartir. Em, Espero que hayan podido rescatar, sobre todo porque el objetivo principal era que puedan obtener conocimiento que les pueda servir para lo que vamos a ver más adelante sobre lo que son los proyectos. Ya ustedes han visto esto el semestre anterior, pero de todas maneras vamos a seguir viéndolo. Entonces, estos enlaces, estos vídeos, esta información ayuda para que puedan consolidar un poquito más su conocimiento, para que puedan también interactuar entre ustedes, porque cada uno de ustedes seguramente tendrá una opinión distinta. Y bueno, aunque en algunos casos mm, la tarea iba orientado a extraer ideas principales y ustedes han hecho un poquito más como un tipo de sumilla, como un tipo de resumen por cada
subtema o por cada subpunto de cada enlace, de todas maneras se evidencia que han podido leerlo. Así que gracias por eso, gracias por tomarse ese tiempo y continuemos con el siguiente grupo. El grupo de Germán. Stephanie. Stephanie. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Profesor, pues, a mi grupo se nos pasó eso. Solamente copiamos un link, pero que solo tenía yo y no pudimos hacerlo. No lo hicimos. Ya. Ya. A ver, para ustedes, les voy a pedir que lo puedan realizar el día de hoy y que puedan enviar su tarea máximo hasta antes de las, a ver, antes de las 10 de la noche para que no se desvelen. Antes de las 10 de la noche vamos a tratar de hacer esta sesión lo más breve posible para que puedan avanzar y, y que no, y que intenten, jóvenes, tener cada uno la información. De repente no se estén esperanzando en uno solo para que guarde la información, o no se estén esperanzando en uno solo para que copie, o de repente para que tome las capturas, o para que esté atento, sino que todos puedan tomarse ese trabajo de, de sentirse útiles y también poder ayudar a a la elaboración, a la planificación de los trabajos. Porque si no, también, si lo dejan para uno solito, seguramente este estudiante se sentirá recargado. Y no creo que únicamente tenga la labor del instituto, sino posiblemente tenga otras actividades. Tratemos de ser empáticos, de ser empáticos y tratar de asumir la responsabilidad que nos toca como integrante de un grupo. Recordemos, somos un grupo, no es solamente una persona, no es que solamente Stephanie debe estar al tanto, o no es que Brigitte solamente tiene que estar atenta, o no es que John, a pesar de repente que no tiene el micrófono, a menos que ya hayas visto de tu tema del micrófono, John, que esté ahí escuchando y esté rescatando lo que pueda prestar atención, ¿no? De repente por ahí me olvido de alguien. Uno, dos. O Daniela, ¿no? Daniela, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces, chicos, tratar de ser un poco más empáticos, de poner también ahí nuestro granito de arena para sacar bien las cosas. Acá lo que, como ya les había mencionado en el ciclo anterior, no estoy midiendo el nivel de su inteligencia, sino más que nada el nivel de su responsabilidad. Un poco el tema de la responsabilidad, también los conocimientos que vamos adquiriendo y la forma como trabajan en grupo también dice mucho de cómo somos cada uno como personas. Sabemos que nuestras actividades pueden ser variadas, pueden ser muchas, pero nos damos un tiempo, ¿no? Por eso es que de repente algunas cosas no se les pide en el momento, o incluso si se les da un plazo, se les da otra oportunidad como ahora, ¿no? Pero tratemos de aprovechar eso, ¿ok? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, ahora lo que vamos a ver es algo que ya habíamos visto anteriormente, así que, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Voy a compartir pantalla, jóvenes.
Ya, a ver. Esto es el esquema, nuevamente, ¿no? De repente suena un poco redundante y repetitivo, pero les voy a mostrar una vez más, que es el esquema mínimo del proyecto productivo y o empresarial. A ver, ¿qué relación podemos encontrar en lo que vemos en este momento, en este esquema mínimo de proyecto productivo y o empresarial con la información que ustedes también han visto? Entonces, eso también es el objetivo, el poder contrastar la información que se nos da. Recordemos que el docente está como guía, pero también está como facilitador de información. Entonces, el estudiante tiene que también saber o conocer las fuentes y poder tomar un criterio de qué fuente debe elegir. ¿Se acuerdan que el semestre anterior se les mostró varias estructuras, varios esquemas? em, varias formas de trabajar un proyecto y al final se les había dicho que puedan elegir el que más les convenía, por decirlo así, o el que más les agradaba, o el que piensan que era un poco más útil, el que piensan que era un poco más completo, e incluso eh, que en base a todos esos esquemas, en base a todas las estructuras ya vistas, puedan realizar cada uno de ustedes una propuesta de un esquema, de una estructura, de un proyecto productivo que reúna las características que cada uno de ustedes les simpatizaba mejor y pueda transmitir mucho mejor la información. No sé si se acuerdan de ese punto el semestre anterior cuando les mencioné. ¿Hola? Bueno, en todo caso, vamos a revisar un poco esta parte de forma bastante breve para recordar, más que nada para recordar. Entonces, cada uno de estos puntos que vemos acá va a ser una forma de recordar lo que hemos visto el semestre anterior, poder consolidar algunos detalles más y de repente poder absolver algunas dudas que habían quedado en el aire, por decirlo así, de parte de ustedes. Entonces, voy a pedir sinceramente su participación para poder ir avanzando de forma adecuada. Nuevamente les presento, este es el esquema mínimo de proyecto productivo y o empresarial y aquí vemos diversos puntos. En el primer lugar, a ver, tenemos como el punto A, nombre del proyecto. ¿Se acuerdan qué características debía tener el nombre del proyecto, Brigitte? Hola, Brigitte. Brigitte, ¿me escuchas? Hola, Brigitte, ¿me puedes escuchar? Daniela, ¿me escuchas? Hola, Daniela, ¿me puedes escuchar, Daniela? Stephanie, Sí, profesor. muy bien. Stephanie, ¿te acuerdas qué Sí. características debía tener el nombre del proyecto? ¿Lo recuerdas? Sí, profesor, que tenía que ser único, bueno, sí, llamativo, creo. Ya, ¿qué más? Am, ¿Qué más? Que, debe tiene que, ay, ¿cómo se le decía?
que tiene que representar a lo que vamos a hacer y tenía que ser como que llamativo, fácil de pronunciar. Ya, ya está bien, Stephanie. ¿Algo más? ¿Algún otro detalle? ¿No? Y que transmitan, ¿no? Lo que vamos a hacer. Bien, correcto. Gracias, Stephanie. Muy bien, como menciona Stephanie, bueno, sí, debería ser llamativo, debería expresar lo que vamos a realizar y también un punto importante es que no debe ser tan extenso, ¿sí? Es decir, no va a ser un resumen de lo que se va a realizar o elaborar, sino lo que les había recomendado era que máximo debería estar compuesto por 25 palabras aproximadamente. Tratar de no extenderse demasiado. Que pueda mencionar el producto que se va a realizar, porque hablamos de un proyecto productivo, el producto que se va a realizar o elaborar o a producir. Mencionar también dónde se va a realizar, de preferencia, dónde se va a realizar y también cuánto se va a elaborar. Entonces ahí vemos el nivel de especificidad que de preferencia debería tener un proyecto. Ese nivel de especificidad. Espero que lo estén tomando nota, por favor. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta cuando elaboremos nuestro nombre de proyecto. Es decir, podemos tener un montón de ideas en mente, cada uno de ustedes puede tener una idea, pero al momento de consolidarlo, debemos ir tomando estas pautas. ¿Ok? A ver, continuemos. Mm, el punto B, responsables del proyecto. A ver, Lozano, Anayeli, Sí, profesor. ¿qué recuerdas del responsable del proyecto, de este punto, de este ítem? El responsable del proyecto debíamos ser nosotras. Debía ser una persona que sepa organizar, proyectar y tenga las iniciativas que tenga las iniciativas de poder realizar el proyecto. ¿Algo más que quieras añadir? Que es la persona responsable de ver los posibles riesgos que pueda haber en un proyecto. Ya, muchas gracias, Anayeli. Bueno, cuando hablamos de responsables, porque hablamos de responsables, lo hablamos en plural, no lo hablamos en singular, hablamos en plural. Cuando les mencionaba que no solamente Stephanie, o no solamente Brigitte, o no solamente Daniela, o no solamente John tenían que ver con el tema de los trabajos, acá es lo mismo. Cuando hablamos de responsables del proyecto, vamos a hablar que cada integrante del grupo de trabajo va a ser responsable. Muy bien, que haya un coordinador es otra cosa, ¿no? Pero todos van a ser responsables. Entonces todos van a tener la oportunidad de aportar al proyecto. O todos van a tener la oportunidad de dar su opinión, que su opinión sea escuchada, que su opinión pueda influenciar sobre el trabajo, sobre el proyecto. Y eso es lo que muchos queremos, ¿no? Que nuestra opinión valga. Cuando hablamos del tema del sufragio, cuando hablamos del tema de las elecciones, queremos que nuestro voto cuente, ¿no? En este caso es casi lo mismo. Cuando hablamos de un trabajo todavía que es mucho más cerrado, que es un poco más personal incluso, queremos que esto cuente, no queremos que esto valga la pena. Entonces, para que algo valga la pena, hay que calificarnos a cada uno como responsables de ello y sentirnos también con esa responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de responsables, hablamos de cada uno de los integrantes del grupo. Y como hablamos de cada uno de los integrantes del grupo en responsable del proyecto, se indicará los datos personales de cada uno de ustedes. Apellidos, nombres, hablaremos del periodo académico en el cual se encuentran, o valga decir, el ciclo o el semestre.
Hablaremos de la unidad didáctica, posiblemente consignaremos sus números telefónicos, ya que trabajamos con el tema de WhatsApp, sus correos electrónicos, entonces sus datos personales, para que cada uno también pueda contactarse y para que, y esto ya de repente va un poco más allá, ¿no? Cuando un proyecto toma otra categoría o cuando un proyecto eh, va ascendiendo en importancia, también es importante saber a quiénes tenemos que recurrir, ¿no? Porque son los autores, son los responsables del proyecto. Es lo más lógico. Punto C. Diagnóstico y justificación. Brigitte, ¿estás ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué entiendes por este punto? Eh, Mejor dicho que consiste en tener alguna estrategia. ¿Puedes explayarte un poco más? ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, te escucho. Lo que te decía es si puedes explicarte un poco más, puedes detallar un poco Eh, más. Me refiero a alguna estrategia de algún problema que se presente, porque suele pasar eso también, ¿no? Ya, más o menos entiendo el punto, creo que vas por buen camino, pero quisiera que lo podamos redondear un poco más esa idea. Elmer, ¿podrías añadir algo más, por favor? Sí, profesor. El punto que dice diagnóstico y justificación, o sea, estamos haciendo un diagnóstico, es realizar un estudio previo a todo lo planificado durante el proyecto y ver en qué punto se puede hacer una mejoración, diagnosticar en qué punto, por ejemplo, puede estar mal el proyecto para hacer alguna mejora, algo así, profesor. Ya, gracias, Elmer. Sí, vamos redondeando un poco más la idea. Daniela, ¿puedes añadir algo más todavía para redondear un poco más la idea? Porque estamos, creo que ahorita han visto tus compañeros un poco la parte de diagnóstico, pero también hay que mencionar sobre la justificación. Daniela, Flavia, Sí, profesor. ¿puedes detallar algo más? ¿Quieres aportar algo más? Por la parte de justificación es como decía, nosotros estamos haciendo el proyecto y la justificación es decir el por qué se desea conocer este proyecto Ya, está bien, continúa. y decir del por qué lo estamos haciendo, el por qué se está elaborando, prácticamente en explicarlo, en justificar el proyecto. Ya, ok. Gracias, Flavia. ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Alguien que quiera dar su opinión también? ¿Alguien más? Bueno, cuando hablamos de un diagnóstico, no sé si ustedes han tenido, bueno, viendo el tema un poco más, el tema de enfermedad, porque creo que ahí estamos un poco más relacionados cada uno de nosotros en estos momentos. ¿Alguien sabe cómo es que se realiza un diagnóstico médico? O de repente alguno de ustedes habrá ido al hospital o habrá estado con su familiar en casa y habrá llegado un médico o una enfermera o algún personal de salud y les habrán dicho ciertas cosas que explicaban la situación de su familiar o de repente de ustedes mismos, ¿no? Si han estado enfermos hace poco o en algunos momentos. ¿Alguien se explica cómo es que se realiza eso? Es como una probabilidad, profesor. O sea, es como que en el tema de enfermedad
el doctor nos pregunta qué síntomas tenemos, por ejemplo, cómo nos sentimos y todo eso. Entonces el doctor respecto a eso saca qué es lo que posiblemente podemos tener hasta que no se hagan unos exámenes médicos. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, em, lo que se hace es una serie de preguntas, ¿no? En este caso, eso lo conocemos como una investigación. Cuando hablamos de un diagnóstico, hablamos de que cada uno va a realizar una pequeña investigación, o bueno, cada grupo va a realizar una pequeña investigación para poder recopilar información. Ahora, por ejemplo, en ese caso que menciona Flavia, en el tema del médico y del paciente, lo que hace el médico no es inventar, sino recopila la información de la realidad, de la situación. Por eso es que a veces se conoce esta parte como diagnóstico situacional, porque se hace una investigación de lo que sucede en la realidad. ¿En qué realidad? En la realidad en la que se encuentra, de repente si hablamos del tema productivo, en la realidad en la que se encuentra el laboratorio de procesos o de repente el área de procesos o con otro nombre o el taller o la planta o planta piloto. Entonces, eso es ir realizando un diagnóstico. Y lo que es, podemos hablar de diagnósticos bastante detallados o diagnósticos que podemos circunscribirlos o podemos aislarlos a una sola área o una sola porción de tierra, o podemos de repente hacerlo mucho más amplio, podemos integrar muchas más partes, no solamente la parte de la transformación, sino también la parte del aprovisionamiento de materia prima. ¿Y cómo es que también se realiza eso, no? El tema de un diagnóstico para elaboración de productos lácteos, si hablamos de un tema de aprovisionamiento, diremos, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? O diremos cuál es la situación de la producción de leche, ¿no? Si es que hay productores que nos venden la leche o no hay, o de repente la realidad de Virú no nos puede abastecer, o las ganaderías o plantas lecheras no nos pueden abastecer, o tenemos que ir a otro lugar para abastecernos de leche. Todo esto es un diagnóstico. Ver si tenemos los insumos necesarios para el tema de transformación, mm, ver de repente el tema de que tenemos vías, tenemos vehículos para realizar el tema del transporte. Entonces, todo ello entra en un diagnóstico. ¿Y para qué sirven los diagnósticos? ¿Para qué sirven los diagnósticos? Leti, Profesor, ¿para qué sirven los diagnósticos, Leti? ¿podría ser para una recopilación de algo? ¿Para qué más? ¿O podría ser revelar algo informativo acerca de un proyecto? Diagnosticar qué nos va a pasar acerca del futuro. Ya. O también podría, ¿Otra vez? o también podría identificar sus debilidades, las fortalezas que presenta ante el diagnóstico que va a presentar. Ya, muy bien, excelente, está bien. No es algo que había mencionado, pero está muy bien. Y todo ello, ¿para qué te sirve? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Estamos en una situación donde no hay pandemia, ¿no? Imaginemos eso, no hay pandemia. Recordemos que estamos en otoño y algunas veces llueve. No sé si por Virú está lloviendo últimamente. No, profesor, no está lloviendo. Ya, muy bien. Por ejemplo, acá en Trujillo está lloviendo por lo menos una vez a la semana, por lo menos. No es una lluvia tan fuerte, a veces es un poco más sosegada, pero a ver, si yo hago un diagnóstico de, a ver, por lo menos una vez a la semana llueve, entonces diré, no es necesario que me lleve un paraguas, si es que tengo que salir, ¿no? A trabajar. Pero si digo, a ver, está lloviendo 5 veces a la semana, entonces yo veo mi situación y digo,
Bueno, no tengo paraguas, ¿no? No tengo paraguas. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿O qué yo debería hacer? ¿O qué debería yo hacer? No salgo de casa. A ver, ¿alguien una idea? Como prepararse, profesor, prepararse y mm, sí, prepararse o estar atento o pendiente a los cambios que uno puede ver, ¿no? Y debido a eso ya puedes hacer lo necesario para evitar tener como problemas, por decirlo así. Ya. Y siendo más concretos, ¿qué tendría que hacer? Muy bien, me preparo, pero ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? Podemos prevenir. Comprando un paraguas. Ya, comprando un paraguas, muy bien. ¿Y cómo se le llama al comprar el paraguas? ¿Qué se le llama? Aparte de prepararme. Planificar. Ya, planificar, pero ¿qué más? Pues, ¿tú quieres dar solución al inconveniente que teníamos, al problema que nos estaba presentando? Ya presentamos una solución. ¿Qué más? Ya, encuentro la solución. Ya, ¿se resuelve todo? Es como decir, por ejemplo, ¿no? Em, los científicos, imaginemos, ¿no? Han encontrado la cura para una de las variedades del coronavirus, para una sola, porque hay varias ahorita, tenemos conocimiento, son varias. Y justo lo tengo, a ver, ¿qué puedo mostrar por acá? Y justo lo tengo aquí. Aquí tengo la receta. Ahí tengo la receta para la vacuna o para la cura de una de las variedades del COVID. Solamente se solucionan las cosas teniendo acá la receta. ¿O qué tengo que hacer? ¿Hola? ¿Leti? Profesor, disculpe, ¿podría repetir? Casi no le logré escuchar. Ya. A ver, lo que mencionaba era que, por ejemplo, ¿no? Imaginemos una situación hipotética. Yo tengo la cura, bueno, que yo tenga la cura para una de las variantes del COVID. O que tenga la receta para elaborar una vacuna. Y justo lo tengo aquí. Acá tengo la receta, las pautas. Solamente puedo solucionar la situación teniendo las pautas, teniendo la receta. O también preparándose o informándose más. También podría ser. No, pero ya no me tengo que informar más porque ya lo tengo acá. Es como cuando uno Ya. tiene sed, tiene a la mano un vaso con agua. Profesor, elaborando, ¿Podría ejecutando, profesor? ¿Ah? o sea, Otra. elaborando, ejecutando. Muy bien, O excelente. realizándolo lo que tenemos que hacerlo. Realizando, ¿no? Realizando. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? El diagnóstico de por sí es una herramienta, pero no es la solución. Por esa razón es que lo tenemos en el tercer punto, ¿no? Porque si no, de repente lo tuviéramos en el último punto, que ya sería la fase conclusiva. El diagnóstico o la información que podamos recopilar nos ayudan a buscar soluciones o buscar alternativas de solución, pero no de por sí las alternativas de solución nos van a ayudar a solucionar,
sino que tenemos que tomar las alternativas de solución o elegir la que mejor se acomode a nuestra realidad y ejecutarlo. Como les mencionaba, ¿no? ¿De qué me sirve tener de repente acá una cura para alguna enfermedad si no voy a elaborar esa cura o no voy a elaborar la vacuna para algo? Tengo que decidirme a. Entonces el diagnóstico nos ayuda a tomar decisiones, a tomar decisiones. Como les mencionaba, ¿no? También tenemos un vaso con, yo tengo sed, tengo un vaso con agua. Ya el tener el vaso con agua aquí no me va a quitar la sed. Me va a quitar la sed si es que me tomo el vaso con agua. Porque de repente podría llenarme con solamente la sed, quitarme la sed viendo una piscina de agua. ¿Se podrá realizar eso? No, profesor. No se No, puede, ¿verdad? profesor. Muy bien, genial. ¿Y la justificación? ¿Para qué nos sirve? A veces decimos, bueno, está ahí, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? Ya lo hemos visto. ¿Para qué nos sirve la justificación? ¿Para qué nos sirve la justificación? Ya han mencionado un poco ahí, pero me gustaría que puedan profundizar un poco más. Anayeli, ¿Me escucha, profesor? sí, A ver, la justificación nos puede servir para, como su nombre, mismo nombre lo dice, justificar algo, es decir, algo que sea justo o verdadero. ya estás yéndote Pero, al principio y a la raíz de la palabra, pero aplicado a este contexto, disculpe. aplicado a este contexto, Anayeli, porque me hablas de justicia. Por ejemplo, para elaborar un producto tenemos que tener una justificación, es como decir, algo que nos respalde de que el producto va a ser bien elaborado, va a estar bien elaborado. O, ¿sí me escucha, profesor? Sí, sí te escucho, estoy esperando que continúes. Como les decía, profesora, entonces la justificación, por ejemplo, para elaborar un producto, ¿no? Para elaborar un producto tenemos que tener una justificación, es decir, algo que nos respalde sobre, es decir, que nos respalde que el producto va a ser, ah, va a dar resultado, que se va a elaborar un buen producto. Ya. Ya, está bien, Anayeli, es una opinión válida, está bien. A ver, Daniela, ¿estás ahí? Daniela, Sí, profesor. ya, estás ahí. A ver, la justificación, bueno, Anayeli ha mencionado una opinión personal sobre lo que es la justificación. ¿Tú qué opinas de la justificación? ¿Qué piensas que es? Recordemos que estamos hablando de un proyecto.
La justificación es las razones por las cuales se hace ese proyecto. Eso. Ya, ¿me puedes ejemplificar lo que me acabas de decir? Daniela. Podría ser que de repente en un proyecto se puede elaborar algún producto y, o sea, estás justificando el por qué vas a elaborar ese producto. O sea, dando razones el por qué elaboras ese producto, para qué y eso. Ya, dando razones por qué elaboro un producto. Ya. Brigitte, ¿estás ahí? Brigitte. Sí, profesor. ¿Qué entiendes por justificación después de lo que he mencionado Anayeli y Daniela? Bueno, como ¿Qué opinión mencionaron tienes? mis compañeras, bueno, sí, que mejor dicho, el preguntarnos el por qué se realizó el producto, para qué no va a servir y también si no va a dar buenos resultados, ¿no? Ya, ¿podrías mencionar un ejemplo? Brigitte. A ver, para recordar un poco. Em, John, un favor, ¿me escuchas? ¿Está John ahí? ¿Me escuchas? ¿Puedes dar una señal de vida? John, John a la una. Ah, ya. Vamos a ver. ¿Qué dice John? Muy bien, John. Genial. A ver, John, quiero que nos haga recordar qué módulo estamos llevando en esta unidad didáctica. ¿Cuál es el módulo? Escríbelo por el chat si es que todavía no arreglas el tema de tu micrófono. Escríbelo por el chat para recordar, porque cuando pido un ejemplo, eh, está orientado a poder llevarlo al módulo en el cual estamos. Es decir, que si de repente estamos en el módulo de frutas, hablaremos de repente de frutas. Si estamos en el módulo de hortalizas, diremos, bueno, hablamos de hortalizas. Si estamos en el módulo de carnes, hablaremos de carnes. Si estamos en el módulo de productos pesqueros, entonces hablaremos de productos pesqueros. Si estamos en el módulo de bebidas, hablaremos de bebidas. Creo que sí me dejo entender, ¿no? Cuando hablamos de ejemplificar, tratemos de ver esos detalles, de llevarlo un poco, aterrizar un poquito más, aterrizar un poquito más. Y si hablamos de lo que estamos viendo ahorita, justo lo que hemos visto anteriormente, ya nos lleva a pensar cuál es la gama de productos que estamos viendo, ¿no? Incluso muchos de nosotros hemos consumido este tipo de productos en algún momento de nuestra vida. Muy bien. Productos lácteos y derivados. Genial. Gracias, John. Te agradezco mucho. Entonces, chicos, cuando ejemplifiquemos, tratemos de repente de tocar eso, ¿no? De ayudarnos con eso, de ese módulo, del módulo que estamos viendo. A ver, ¿alguien más que quiera dar una opinión? ¿O sí? ¿O seguimos avanzando? ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Verdad?
Bueno, si de repente no lo he dicho en algún momento, les menciono ahora. Yo no me voy a molestar si es que no participan, pero las participaciones que ustedes tengan son en beneficio de ustedes mismos. Así que si quieren beneficiarse ustedes mismos, yo les sugiero que puedan participar. Eso es, esa es mi sugerencia, ese es mi consejo. Continuemos. A ver, entonces cuando hablamos de repente de lo que es justificar, si decimos justificar por qué elaboramos un producto, de repente podemos comparar, ¿no? Decimos, bueno, a ver, tenemos la opción de elaborar mantequilla y elaborar yogurt. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la opción de elaborar mantequilla y elaborar yogurt. Entonces uno tiene que empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué razones que yo voy a elaborar esto? Entonces diré, bueno, para la mantequilla yo necesito una descremadora, necesito extraer la nata de la leche, ¿no? Se supone que ya hasta ese punto ya hemos solucionado el tema del aprovisionamiento de leche. Entonces, ¿cómo extraigo la leche? No necesito una descremadora. A ver, tengo en el instituto, la planta, tengo descremadora. De repente no tengo, ¿no? No tengo descremadora. Entonces tengo que ver la forma de conseguir crema de leche. En cualquiera de sus presentaciones, en caja, en bolsa, en lata, a granel, para elaborar mi mantequilla, ¿no? Y tener una batidora o tener, bueno, a ver, si hablamos de batidora, podemos pensar en una batidora de mano, ¿no? Pero en este caso, si queremos grandes volúmenes, necesitaremos una batidora industrial, ¿no? Grande. O de repente, en este caso, si queremos mucha más producción o necesitamos o hay mucha más demanda, un tonel, ¿no? Un tonel mucho más grande todavía. Entonces ya estamos empezando a pensar sobre lo que tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos a la mano? Y decimos, ¿no? A ver, si necesitamos esto y cuánto nos cuesta, ¿no? Pensamos, a ver, y tenemos, pues, tenemos el poder adquisitivo. Pues ahí estamos empezando a reflexionar para poder tomar la mejor decisión. Y luego veo al otro lado, ¿no? Digo, a ver, ¿y el yogurt? ¿Qué necesitamos para elaborar yogurt? A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos tinas? Sí, tenemos tinas. ¿Tenemos batidor? Sí, tenemos batidor. ¿Tenemos refrigeradora? Sí, básico. ¿Tenemos incubadora? Tenemos una chiquita. Ya, pero si queremos elaborar más volumen, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos acondicionar algo ahí que no nos va a costar mucho y podemos obtener el yogur. ¿Sabemos dónde venden envases? Sí, sí sabemos. Ya, ok. Entonces, tomamos decisiones, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué, por qué escogemos mantequilla? ¿Por qué escogemos elaborar yogurt? Tenemos que saber por qué, ¿no? De repente el por qué no va a obedecer algo lógico, o de repente sí. Lo mejor sería que sí, lo mejor sería que sí, porque no puede ser arbitrario, tendría que ser algo lógico, algo coherente, porque hablamos de un proyecto productivo, no es algo que queramos hacer porque se nos dé la gana. Y si hablamos del tema de lógica o coherencia, según lo que ya han visto ustedes en los vídeos, en la información, el proyecto productivo se inicia, se comienza por la necesidad, no la necesidad de generar riqueza, generar ganancias, generar utilidades. Entonces la justificación sería elegir entre producir un producto y de repente dejar de producir otro. Ahí de repente entra el principio del costo de oportunidad. Pero tenemos que saber argumentar por qué razón. ¿Por qué? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor, ninguno. Ya, continuamos. El siguiente punto, la breve descripción del proyecto. ¿Qué entendemos? Brigitte.
¿O qué debemos considerar? Brit. Daniela. Debe describir lo que se pretende conseguir y explicar lo que se va a desarrollar. Ya. ¿Puedes darme más detalles? ¿Puedes brindarme un poco más de detalles, por favor? Y también explicitar el resultado que se puede obtener. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? En la descripción del proyecto también se va a especificar lo que es la población, ¿no? Es decir, si el proyecto o el producto a elaborar está dirigido para los niños o para las personas adultas. Ya. Muy bien. ¿Algo más que podamos tener en cuenta? Bueno, cuando hablamos de una breve descripción del proyecto, hablaremos de qué trata el proyecto, qué es lo que queremos elaborar, de repente a quiénes va orientado, como lo había mencionado su compañera. Mencionar también qué es lo que se va a necesitar, incluso también algunos beneficios o algunas características del producto que se va a elaborar. Por ejemplo, ciertos temas de composición, valor nutritivo, a qué va orientado, y también la cantidad de producto que se va a elaborar. Ahí es donde podemos colocar una breve descripción relativa al proyecto y relativo también al producto. Punto E, objetivos. A ver, objetivos. Leti, ¿qué entiendes por objetivos? Podría ser un objetivo, es una meta o un resultado que se desea obtener para lograr en cierto punto. Un objetivo es eso. Ya, ok. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, pero un poco más ejemplificado? Hola. Profesor, los objetivos también se pueden decir que se expresan a un propósito y sobre todo alcanzar con el estudio del problema planteado. Ya, pero ya está bien, pero bríndame un poquito más de detalles, Brit. Por ejemplo, ¿qué sería para ti un objetivo? Si hablamos de un proyecto productivo, ¿qué podría representar para ti un objetivo?
Bueno, cuando hablamos de objetivos, vamos a diferenciar dos grupos de objetivos. ¿Cuáles son, Daniela? Generales y específicos, profesor. Muy bien, generales y específicos, estupendo. Entonces, cuando vamos a hablar de los objetivos generales, vamos a hablar de objetivos que van a regir o van a ser el eje del proyecto. Y los objetivos específicos van a ser aquellos que nos van a ayudar a poder obtener los objetivos generales. Van a ayudarnos, es decir, van a ser objetivos mucho más detallados para poder obtener los objetivos generales, para poder obtener los objetivos ejes, los objetivos principales, si los queremos llamar de esa manera. En este caso, si lo llevamos un poco más al terreno de la productividad o al terreno de la producción, diremos que un objetivo general será elaborar el producto, ¿no? O de repente un objetivo será diseñar el diagrama de flujo del producto. O quizá un objetivo, de repente, si es que lo queremos colocar, ¿no? Como objetivo general, será determinar el rendimiento del producto. También puede ser un objetivo general. Y los objetivos específicos serán conocer cuánto producto, o mejor dicho, los objetivos específicos nos tendrán que ayudar a esos objetivos generales. En el caso de diseñar un diagrama de flujo, lo que necesitaremos como objetivo específico, en primer lugar, será conocer, ¿no? Conocer el proceso de elaboración del producto para poder diseñar un diagrama de flujo, un objetivo específico. De repente, para elaborar el producto, ¿qué necesitaremos? Conseguir o contactar proveedores de leche entera fresca. O en el caso de la mantequilla diremos contactar con proveedores de crema de leche en cualquiera de sus presentaciones. O si hablamos del rendimiento, será determinar las cantidades de materia prima e insumos utilizados para la elaboración de cada unidad de producto. Recordemos que los productos se elaboran a partir de materia prima e insumos. Por ejemplo, ¿no? Objetivos. Siguiente punto, ubicación del proyecto. Ese está más fácil. A ver. Ubicación del proyecto. A ver, John. ¿Me escuchas, John? A ver, por favor, tu opinión. Y mientras tú vas escribiendo ubicación del proyecto, vamos preguntando el siguiente punto, que es órgano e institución responsable del proyecto. A ver, Brigitte. El inciso G. Órgano e institución responsable del proyecto. Brigitte, ¿me escuchas? Bueno, acá ya John nos está respondiendo que es el lugar en donde se elaborará el proyecto y de dónde saldrá el producto. Ya está bastante explicado de una forma bastante sencilla. Y de repente también con fines de formalismo detallar quizá alguna dirección, ¿no? Alguna dirección. Por lo demás, estupendo. Bueno, parece que Brigitte no me escuchó, así que le vamos a preguntar a Flavia. Flavia, el inciso G, ¿qué entiendes?
Flavia, Sí, profesor. ¿me escuchaste? Sí, me preguntó qué es lo que entiendo por inciso G. Ujú, sí. Mm, Stephanie, Profesor, el inciso G, ¿entiendes? que como menciona institución responsable del proyecto, o sea, es una institución vinculada donde, puede decir, se encontrará el producto realizado. Ya. ¿Algo más para que redondee la idea, por favor? No, solo que es una institución vinculada y creo que punto clave donde, por ejemplo, el consumidor, tanto como los responsables del proyecto, o sea, tiene que ver. Mm, ya, ok. ¿Alguien más que quiera dar su opinión o que quiera comentar? Bueno, a ver, entonces, bueno, acá también es algo sencillo cuando hablamos de un órgano o institución responsable del proyecto. Recordemos que las instituciones están compuestas por áreas, departamentos o también órganos eh, que forman parte de toda la organización. Y cuando hablamos de instituciones, si es que hablamos a nivel académico o a nivel instituto, el instituto es una institución, entonces ella de alguna manera estaría responsable de los proyectos que se realizan en la propia institución. Ahora, que puedan haber otras instituciones u otros órganos o departamentos o áreas de otras instituciones que puedan ayudar o estén vinculados, como ha mencionado Stephanie, a la realización del proyecto, también es dable. Entonces puede haber uno o varios responsables del proyecto. Continuemos. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Saber por qué institución, por qué órgano, si es institución o si es órgano. Punto H, a ver. Flavia, sí, profesor. ¿entiendes por el punto H?
De acuerdo con beneficiarios directos e indirectos, ¿son los que aportan al proyecto, profesor? De alguna otra forma, como, pongamos como proveedores. Ya, ok. Un ejemplo, ya está bien. ¿Otra opinión, Elmer? Sí, profesor, me van a escuchar. Sí. Sobre los beneficiarios directos e indirectos. A ver, los beneficiarios directos son los responsables de la implementación y la ejecución del proyecto. Son los clientes, usuarios del producto o que se va a ofrecer. Y en los beneficiarios indirectos, la comunidad y las empresas proveedoras. Ya, muy bien. Entonces, bueno, parece que lo tienen un poco más claro cuando hablamos de beneficiarios. Son aquellos que se van a beneficiar, ¿no? De forma directa o de forma indirecta, ya sea por los productos o ya sea también por el propio prestigio o por la responsabilidad que representa la elaboración de un proyecto. Acá citaremos a las instituciones, a la población, a los propios estudiantes, a los consumidores. Punto I. ¿Qué entendemos por el punto I, Brigitte? Brigitte, ¿me escuchas? O en todo caso, Daniela. Las metas, resultados y efectos esperados del proyecto quiere decir que son los resultados que se espera de ese proyecto, objetivos del proyecto que se espera, ¿no? Y el cual se tiene que determinar si ha sido alcanzado o no. Ya, ok, gracias Daniela. Bueno, cuando hablamos de meta resultados, las metas parten de los objetivos, es decir, van a estar relacionados las metas. Por ejemplo, si decimos, a ver, vamos a elaborar 100 litros de yogur, entonces va a ser una meta. ¿Y por qué va a ser una meta? Porque ya estamos, estamos colocando una unidad de medida. En este caso, estamos colocando que son en litros, no volumen. Es un volumen de producción. Sabemos cuánto. Si no llegamos a ese volumen, entonces no hemos llegado a la meta, ¿no? Ahora, pero aquí quisiera que podamos ver un poquito más allá, porque eso es lo que eh, nos influye este punto, porque nos habla de metas resultados. Muy bien, entonces yo obtengo los resultados. Recordemos que las metas resultados son datos reales, son datos que se dan, ¿sí? Son datos que se dan. No es que inventamos el dato, sino que es el dato que se da, que se obtiene, que se observa. Luego los siguientes efectos esperados del proyecto. Entonces, en base a mis metas alcanzadas, a mis metas resultados, o simplemente en base a mis resultados, ¿qué efectos espero que surjan? ¿Qué efectos se espera tener con mis resultados?
¿Qué efectos espero tener con este proyecto? ¿Qué efectos? Ya sea de repente en mi propia economía, ya sea para la institución, ya sea para la población, ya sea para mi familia. ¿Qué es lo que espero, ¿no? ¿Qué es lo que espero con el proyecto? Eso es lo que me orienta esto. ¿De repente alguien quiere dar algún comentario sobre esto? Hola, ¿alguien quiere comentar? Si de repente no se entendió, para explicarlo mejor. Profesor, ¿podría repetir o volver a explicar, por favor? Ya. A ver, lo que les mencionaba era que aquí en el punto I estamos tocando dos momentos. Uno en el que hablamos de las metas resultados o de los resultados que se obtienen por el proyecto o por la elaboración de los productos. Y también están los efectos esperados del proyecto, es decir, que con estos resultados que hemos obtenido, con el producto que se ha elaborado, ¿qué es lo que espero obtener o qué espero ver o qué espero influenciar o qué efectos espera tener, ya sea en la institución, ya sea en la población, ya sea en mi propia economía, ya sea en mi familia? ¿Qué es lo que podría esperar, ¿no? O simplemente he querido hacerlo y nada más. He querido desarrollar el proyecto y ahí acabó. O de repente he querido elaborar este producto y simplemente gracias, ¿no? Eso es lo que quería y estoy satisfecho. De repente hay algo más, ¿no? Va más allá. ¿Qué es ese más allá que esperamos, ¿no? O qué es ese más allá que se espera observar o que se espera ver. ¿Hola? Profesor, por ejemplo, en Meta, hablando del proyecto, podemos decir como que, como una meta, o por ejemplo, nosotros nos trazamos una meta, es lo que esperamos lograr, como por ejemplo, qué esperamos que nuestra empresa y nuestro proyecto se logre, que esperemos que den buenos resultados, que quizás podemos, de aquellos resultados que podamos esperar que nos generen quizás ganancias, y en los efectos, o sea, qué efecto puede generar nuestro proyecto o qué efecto queremos que logre. Ujú. Los efectos que podemos esperar de un proyecto o de un producto pueden ser variados, pueden ser efectos muy palpables, como puede ser el efecto económico, o también efectos un poco más altruistas, como es motivar a otros estudiantes o motivar a las familias a que puedan alimentarse bien, o de repente incentivar a los otros estudiantes de menores semestres a que puedan también elaborar proyectos o que puedan emprender, incluso usted mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero, ¿no? Que el proyecto me sirva como base para emprender, de repente establecer un negocio propio, mejorar mi economía, mejorar el estilo de vida o darle bienestar a mi familia. Hay muchos efectos. De repente ahí entra un poco más el tema, tanto un poco más subjetivo. Y no digo subjetivo únicamente por cada uno de ustedes, sino subjetivo a nivel personal y a nivel grupal. A ver, el punto J, administración del proyecto. ¿Qué entendemos por administración del proyecto? Leti. Profesor, la administración de un proyecto podría ser una metodología o proceso que se utiliza en las empresas o podría ser un proyecto determinado. Ya, pero algo un poco más ejemplificado, por favor. ¿Cómo es que administras un proyecto? Profesor, podría ser que la administración del proyecto se encarga de monitorear y controlar un proceso, un producto. Ya, perfecto.
Perfecto, muy bien, Anayeli. Entonces, también unido a lo que menciona Nayeli, la administración de algo implica también cierto orden, ordenar, darle forma, darle parámetros, saber qué es lo que se va a hacer en tal momento, en un momento dado. Entonces, para ello nosotros hacemos uso de varias herramientas. En este caso, en parte de administración del proyecto se puede considerar el detalle de cada una de las etapas, y eso eso se conoce como un cronograma de actividades del proyecto, un cronograma de actividades. ¿Qué más? Si hablamos de administración, también podemos utilizar otras herramientas como diagramas de flujos. Ya lo hemos visto también durante la parte teórica de procesos de productos lácteos, la forma en la que se diseñan los diagramas de flujo y también para qué nos sirven, ¿no? Para ordenar información, nos ayudan. ¿Qué más? Podemos utilizar también otros diagramas. Puede ser el diagrama de Gantt, que creo que en algún momento también se les ha enviado anteriormente. Y podemos también tener nuestra contabilización de recursos. ¿Qué recursos vamos a necesitar también? ¿Qué recursos se necesitan? En base en base al diagrama de flujo, en base al cronograma de actividades, también vamos a saber qué hacer en tal momento, pero también eso implica recursos, qué es lo que vamos a necesitar. Ya muy bien, ya sé lo que tengo que hacer, pero voy a necesitar algo para desarrollarlo. De repente si decimos voy a necesitar, ya, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que recopilar información, ya muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, puedo irme a una biblioteca, pero no es el momento, es riesgoso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesitaré otra fuente de información. En este caso, puedo utilizar Internet. ¿Y qué necesito para eso? Necesito una computadora o necesito una tablet o necesito un celular para poder conectarme. ¿Qué más necesito? De repente en el celular necesito la aplicación para poder descargar. En la tablet igual, en la laptop o en una PC de mesa necesitaré el programa. Entonces, van a haber ciertas necesidades y de repente digo, a ver, necesitamos reunirnos en grupo. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, yo propongo que nos reunamos en la casa de tal persona. Ya, excelente. Pero no podemos hacerlo ahora. No es conveniente, es riesgoso. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, nos reunimos de forma virtual. Genial. ¿Qué usamos? ¿Qué tienes tú? Tengo un celular. ¿Qué tienes tú? Tengo una laptop. ¿Qué tienes tú? También tengo un celular. Entonces, utilicemos un celular. ¿Qué plataforma? Zoom, Teams, WhatsApp, Jitsi Meets, Google Meets, en fin. Necesitamos recursos. Ya sabemos qué hacer, pero igual se necesitan recursos, se necesitan herramientas. ¿Hasta aquí se pudo entender? ¿Hola? Sí, profesor. Ya, correcto. Punto K. Presupuesto del proyecto. Creo que este está un poco más sencillo. Presupuesto. ¿Qué se entiende, Stephanie? Es la cantidad de dinero, profesor, que vamos a invertir en el proyecto. Y también quizás el que se va a ganar. Ya, ok. Gracias, Stephanie. ¿Alguien más que quisiera redondear la idea? Brigitte. Daniela. Elmer. ¿Qué le podemos añadir a lo que ha dicho tu compañera Stephanie? En el presupuesto del proyecto es el coste total proyectado para
como dice, poner en marcha el proyecto durante todo el periodo en donde ingresan todo lo que es necesario, como por ejemplo los gastos, todo lo que se ha implementado, ya desde una compra, desde una hoja bon hasta ¿no? Una máquina que ha costado bastante, tiene que estar todo registrado ahí para ver el presupuesto que se ha empleado y así ver si ha habido ganancias o ha habido pérdidas con el proyecto. Ya. Gracias, Elmer. Sí, me gusta cómo lo ha mencionado Elmer, porque en realidad cuando hablamos de un presupuesto tiene que estar muy, muy detallado. Nada se tiene que escapar, absolutamente nada. Ahora, unido al presupuesto también, cuando hablo de detallado, también tenemos que detallar todos los recursos. ¿En qué unidad de medida y cuánto? Por ejemplo, si hablamos de... A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver. Bueno, ¿qué tengo por aquí? A ver, tengo acá fenolftaleína. Por ejemplo, ese es un reactivo químico, ¿no? Ese es un reactivo químico. Por ejemplo, diré, a ver, para el proyecto, para la ejecución voy a necesitar 2 frascos. Ya, muy bien. ¿Y cuánto es la unidad de medida, no? 30 mililitros, muy bien. Un frasco equivale a 30 mililitros. Entonces, en total voy a utilizar 60 mililitros de fenolftaleína. O de repente simplemente un frasco, ¿no? Un frasco entre paréntesis 30 mililitros. ¿Cuánto necesito? Dos frascos. ¿Cuánto me cuesta cada uno? Bueno, acá dice 4.50. En este caso serán 9 soles, ¿no? Porque son 2. 9 soles. Si hablamos de leche, materia prima, necesitaremos 100 litros, muy bien. En la unidad de medida, litros. ¿Cuánto necesito? 100. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta cada uno? Ah, y ahí está también el costo unitario, ¿no? Costo unitario. ¿Cuánto es el costo unitario de un frasquito de fenolftaleína en esta presentación de este laboratorio? 4.50. En el caso de la leche, de repente será 2 soles, de repente será 1,80 sol, de repente un poco más. Entonces ahí vamos detallando cuánto, en qué unidad de medida, cuánto es el costo unitario, cuánto es el subtotal, el costos subtotales y también el costo total. Algo importante aquí también es saber diferenciar, ¿no? Porque, por ejemplo, eso es lo que les he dicho, ¿no? Reactivos químicos va a un lado. Hablamos de materia prima también a otro lado. Hablamos de insumos, vamos hacia otro lado. Hablamos de utensilios también a otro lado. Hablamos de maquinaria también. Ahora, respecto a la maquinaria, respecto a los equipos, también hay que tener en cuenta que en algún momento hablaremos de algunos productos que necesitan considerar equipos que no se encuentran a nuestra disposición si si únicamente observamos lo que es la planta piloto o el taller. Entonces, también esas máquinas necesarias se costean, se realiza un presupuesto. De repente para el tema de adquisición, compra, alquiler. Y si vamos a utilizar los equipos o máquinas del instituto también, o del taller o de planta, también consideremos que el desgaste, la depreciación de cada uno de ellos es importante. Si bien se nos presta o bien se nos permite utilizarlo, también implica un desgaste, ¿no? Una depreciación, porque los equipos no son eternos. En algún momento van a dejar de funcionar. Entonces, tratar de saber cuánto es lo que nos costaría a nosotros si es que tuviésemos que comprarlos, de qué manera se deprecian, en función a la actividad o en función al, al desgaste que tengan respecto al proceso, respecto a las etapas en las que lo utilicemos. Eso también es importante. Entonces empezamos a diferenciar, empezamos a dividir y a agrupar diferentes
diferentes tipos de recursos. Ahora, lo que mencionaban acerca del tema de ganancias, bueno, eso ya es posterior porque ahí ya hablaríamos de un proyecto productivo completo, porque eso también es una proyección de las posibles ganancias o proyección de las posibles utilidades, pero eso ya es más adelante. En el presupuesto solamente vemos qué necesitamos y cuánto necesitamos y cuánto nos costará. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Ya. Punto L, financiamiento. ¿Qué entendemos por financiamiento? A ver, Brigitte. Daniela. Sí, profesor. Financiamiento, Brigitte. ¿Qué entendemos? Bueno, es como cubrir las necesidades de una empresa. Continúa. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí te escucho. Continúa, por favor. Como estaba haciendo, es cubrir las necesidades como también por una compra que se realiza como por ejemplo un terreno. Estas, ay, Ya, ok. ¿Alguien más que quiera aportar? Profesor, El financiamiento, profesor, vendría. Otra vez, por favor, porque han estado hablando dos al mismo tiempo. Flavia. sí, profesor, que en financiamiento podríamos estar hablando sobre las fuentes que tenemos para que el proyecto se ejecute, como por ejemplo, nuestra capital y si es que hemos tenido algún apoyo externo, como sacar algún préstamo. Ya, correcto. Gracias, Flavia. Anayeli, ¿querías también aportar? Sí, profesor, concuerdo con mi compañera Flavia. Quise opinar lo mismo, ¿no? Que el financiamiento viene a ser en lo que se refiere a un préstamo bancario, ¿no? Es decir, la capital, lo que necesitamos para poder ejecutar el proyecto. Ya, correcto. Gracias también, Anayeli. Bien, entonces cuando hablamos de financiamiento, es el paso siguiente, ¿no? Al presupuesto. Sabemos cuánto necesitamos, ahora tenemos que ver de dónde sacamos esos recursos que nos faltan, ¿no? Porque el presupuesto no quiere decir que todo nos falte, sino que va a haber una parte pequeña o una parte mayoritaria que nos va a hacer falta. Costear ciertas materias primas, ciertos insumos, ciertas maquinarias, etc., ¿no? Entonces el financiamiento nos va a dar esa oportunidad de poder ver, voltear hacia nosotros mismos, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto tenemos, ¿no? Y poder decir, bueno, nosotros podemos financiar tanto. Y diremos, pero no es suficiente. Ahí entonces, la institución, ¿cuánto nos está financiando, ¿no? Porque también el hecho de que se nos preste instalaciones, se nos preste de repente energía eléctrica, agua, se nos preste las maquinarias, también es una forma de financiarnos. Recordemos que nada es gratis, ¿no? Entonces es una forma de financiamiento también. Entonces, ¿cuánto nos está apoyando el instituto con esto? Muy bien. Ahora, ¿nos sigue faltando? Sí, nos sigue faltando. Entonces ahí es donde podemos mencionar, ¿no? Lo de Flavia, el tema de un capital de externos que serían terceros, ¿no? Serían terceros, o lo que mencionan Ayeli, que también son los terceros, que son las entidades bancarias, ¿no? O cooperativas u otras entidades financieras. Incluso pueden ser personas
naturales, no necesariamente jurídicas, también pueden ser personas naturales. Cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de instituciones. Cuando hablamos de personas naturales, hablamos de personas como tú, personas como yo, personas como ustedes, personas como yo. Entonces, esas son las personas naturales que pueden brindar un préstamo a título personal, ya sea mediante un contrato, mediante un contrato legalizado, o también puede ser incluso de palabra, ¿no? Pero debe consignarse, debe tenerse en cuenta, porque es dinero que no es nuestro, porque después se tiene que devolver, ya sea únicamente el dinero o también, es decir, o únicamente el préstamo o también los intereses. Hay que tener en cuenta eso. Y el último punto, que es el punto M, nos habla de lo que es la continuidad y sostenibilidad del proyecto. A ver, ¿qué podemos entender aquí? Daniela. Elmer. Elmer. Elmer, ¿me escuchas? ¿O Leti? Leti, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Ya, muy bien. ¿Qué entendemos o qué entiendes por continuidad y sostenibilidad del proyecto? Profesor, yo creo que continuidad es un proceso que debe seguir organizado y sostenibilidad podría ser, es una iniciativa que tiene como fin lograr algo, prosperar algo, ¿no? Ya. Ok. Ya, a ver. Gracias, Leti. A ver, entonces, cuando hablamos de lo que es la continuidad, es lo que les mencionaba, ¿no? Que en un punto tenemos el presupuesto, tenemos lo que son costos, lo que son gastos, y también lo que mencionaban, ¿no? El tema de ganancias, el tema de utilidades es un paso siguiente, es un paso siguiente, que vendrá por un proceso ya de un intercambio comercial. Ahora, esa es una parte de lo que es la continuidad, pero también forma parte de lo que es la sostenibilidad. Porque si bien uno puede desear o añorar em, que los proyectos productivos continúen o en todo caso puedan consolidarse y puedan hacerse negocios o en el mejor de los casos empresas, tenemos que proyectar a que haya una demanda sostenida de los productos, ¿no? Porque se están ofreciendo productos. Entonces, tiene que haber una demanda de lo que nosotros ofrecemos para darle sostenibilidad para que la empresa o el negocio continúe. Porque recordemos, y esto es algo muy importante, que los proyectos tienen inicio y tienen término. Los proyectos tienen inicio y tienen término. De ahí ya cuando se empieza una labor empresarial o una labor de negocios, ya eso tiene un inicio y tiene también otras implicancias, pero esa ya es una forma de continuidad del proyecto. Se inició como proyecto y se está consolidando como un negocio, o se está consolidando como una empresa y le estamos dando sostenibilidad en base a los productos que se están ofreciendo
y también en base a los nuevos productos que se van a ofrecer. Entonces, también podemos adentrarnos un poco a ese campo cuando hablamos lo que es la continuidad, lo que es la sostenibilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No entendido. Ninguna profesor. No, profesor, ninguna pregunta. Ya, ok. A ver, lo que vamos a hacer, chicos, ahora, a ver, estoy buscando aquí. Lo que vamos, ¿dónde está? Ya, a ver. Les voy a enviar este esquema por el chat. A ver, voy a ir dejando de compartir. A ver. Les voy a enviar por el chat este esquema. A ver, me dicen si les ha llegado, por favor. Y también les voy a enviar los otros 3 esquemas que habíamos visto anteriormente, el semestre anterior. Y lo que quiero, como son cuatro documentos, lo que quiero es que lo puedan revisar, que lo puedan revisar. ¿Y, y cuál va a ser la actividad? ¿Cuál va a ser la actividad? Esta sería la actividad número 7, si es que no me equivoco en el correlativo. Esta sería la actividad número 7. ¿Cuál va a ser? En primer lugar va a ser leer, ¿sí? En primer lugar va a ser leer. Y en segundo lugar, em, vamos a, vamos a extraer nuevamente dos cosas. Una, ideas principales, ideas principales. Y la segunda va a ser, eh, bueno, en realidad van a ser tres cosas. Uno, las ideas principales. La otra va a ser las similitudes que hay. Y en tercer lugar, qué diferencias encontramos entre cada una de ellas. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, una consulta. Le digo, los esquemas que nos ha mandado al profesor. chat no se pueden descargar, profesor. ¿No se pueden descargar? Ah, No, no, profesor, profesor. No, profesor. No No, pueden. Ya. No sé si podría enviarlo al grupo de WhatsApp, profesor, por favor. A ver, un Sí, momento. profesor, sería más. Ya, a ver, un momentito. A ver. Ya lo envié al WhatsApp. Ya, profesor, gracias. Ya, a ver.
ahí está la actividad. Práctica calificada número 7. Responder apropiadamente los siguientes ítems. Revisar los siguientes documentos. Los documentos los que he enviado son 4 en total. Uno ya lo hemos revisado. E identificar las ideas principales. Tratemos de centrarnos en no ser de repente muy, en extendernos demasiado. También las similitudes que encontramos, las similitudes y las diferencias, porque vamos a encontrar tanto similitudes como diferencias. Entonces, todo ello lo vamos a ir colocando. ¿Qué podemos utilizar? Se puede utilizar, a ver, voy a colocar acá, se puede utilizar un cuadro de doble entrada o cuadro comparativo, también que se le puede llamar así. Podrían utilizar eso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Profesor, ¿el trabajo es de manera grupal o individual? No, es de manera grupal. ¿Y hasta cuándo tenemos plazo de presentarlo? A ver, como es un poco extenso, van a tener chance hasta el día viernes antes del mediodía. Antes de la 1 de la tarde. ¿Hola? Ok, profesor, gracias. De acuerdo, profesor. Ya. Sería para el día viernes antes de la 1 de la tarde. Y recuerden el grupo que todavía no ha presentado su anterior actividad, por favor que lo presente hasta el día de hoy. Les había dicho antes de las 10, ¿cierto? Antes de las 10 de la noche. Sí, profesor. Ya, entonces aprovechemos el tiempo que vamos a tener en esta tarde. Creo que todavía tenemos hasta las 6:30 para que puedan ir desarrollando sus trabajos, porque creo que después tienen otra clase más, si mal no recuerdo. Creo que sí. No recuerdo muy bien, pero me parece que sí tienen otra clase más, así que tratemos de aprovechar bien el tiempo que tenemos. Sin más nada, jóvenes, muchas gracias por haber participado de la clase de hoy. Un gusto escucharlos y saber también que se encuentran bien. Y les envío un fuerte abrazo y cuídense mucho, cuiden a su familia. Hasta luego. Ya, Gracias, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Ya, profesor, gracias. Igualmente. Hasta luego, chicos, cuídense mucho.